La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hebreos capítulo número 12. Es importante notar que el escritor de Hebreos usa mucho, unos términos muy conocidos en ese tiempo, pero note que él está usando mucho términos deportivos, atléticos. Corra la carrera. Y se encuentran unos términos también que tienen que ver con lo deportivo, con lo estrictamente de competencia. Él lo hace ver como una competencia, esta vida cristiana. Una competencia que el diablo no quiere que usted gane, que el diablo no quiere que usted prospere, el diablo quiere dañar, pero con nuestra perseverancia y nuestra fe en Jesucristo, nosotros llegaremos a la meta. Claro, ya está asegurada por el Señor. Ya alguien recorrió el camino y dijo, es posible que ustedes lo recorran, los voy a ayudar. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 12, siempre con el propósito de pasar de la orilla de la teoría a la orilla de la práctica en Cristo Jesús. Hebreos 12, versículo 1 y 2, y seguimos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, parece que hubiera un estadio lleno, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, conectémonos con esto. El escritor le está hablando a algunos cristianos que se desanimaron, que se dejaron afectar por un mal liderazgo, por una mala relación con otros creyentes, se vieron afectados, se vieron lastimados, se vieron ofendidos, vieron de cierta manera injusticia dentro de la congregación, y ellos entonces se desanimaron, entendieron que había algo que no los iba a dejar pasar y se desanimaron, desactivaron su caminar, su andar, su carrera. No, es que por esto, por aquello, por lo otro, yo no puedo seguir. Y se conformaron a ser simples participantes del Evangelio. Ninguno, créame, ninguno de nosotros está llamado a ser simple participante del Evangelio. Algo te pasó y se convirtió en un peso para ti, es diferente. Es diferente. Llegaste con una herencia de maldición, con unas consecuencias muy fuertes por lo que practicaste y el pecado todavía te asedia, es diferente. Pero que el Señor se haya equivocado, no. No. Que hayan unos con llamado y otros no, es mentira. Dentro del cuerpo de Cristo, ninguno es menor que otro. Pablo lo explica en Romanos, lo explica en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando dice que los que parecieran menos bonitos, menos elegantes, son los que más necesitamos. Y está hablando de los miembros del cuerpo de Cristo.
Que haya alguien con ministerio y otros sin ministerio no es verdad. Toda la iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo para ministerios. Que algunos tienen dones y otros no, es mentira. Que usted no se dé cuenta cuál es el don que el Señor le ha impartido, que no se haya activado ese don, diferente. Que usted nunca lo haya puesto al servicio de otras personas para que se active, es diferente. Pero a partir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo se estableció el todos de Dios, todos. El llamado es para todos, el ministerio es para todos, los dones es para todos. ¿Lo está entendiendo? Y entonces viene diciendo, es una persona que tuvo malas experiencias consigo mismo, no pudo renunciar a un pecado y ahora dice, no tengo solución, no tengo oportunidad, soy indigno. Y el escritor de Hebreos en este capítulo está diciendo, no, muévase, mijito, deshágase del peso, suelte el pecado. Para eso ya sabemos que tenemos ayuda, ¿no? Y corra la buena carrera, hola. Puesto los ojos en aquel que despreció el oprobio, la humillación, por verlo a usted salvo. ¿Sí o no? Entonces sigue diciendo el versículo 3, considere que él sufrió la muerte por usted y usted no ha tenido que sufrir eso. En ese tiempo, y el escritor dice, sé que ustedes han sufrido, pero no hasta la muerte. Sé que ustedes han sufrido, pero no hasta la sangre. Han padecido, sí, persecución tal vez, pero no han tenido que derramar ni una gota de sangre, mucho menos combatiendo por el pecado. ¿Y sabe a qué se refiere el pecado en esta parte? Bueno, yo ya se lo dije. Se refiere, uno, a la incredulidad, que muchas veces por esas malas experiencias presentamos nosotros los cristianos. A veces que un hombre, que una persona, que un líder espiritual, que un padre espiritual te ofenda, te dañe, te decepcione, hace que la persona se desanime, se desactive, se apoque, se aparte y empiece a ser incrédulo. Entonces, Dios, ¿para qué me llamó? Si me iba a poner junto a Saúl, ¿para qué me llamó el Señor si el hombre que me puso a cargo mío por mi jefe me persigue, me vitupera, me quiere matar? Me puso a Saúl allí. David no se desanimó. Digo que David no se desanimó. Y le tocó el padre más terrible de todos. Le tocó el papá peor de todos. El peor líder espiritual. Y no se desanimó. Así que es importante que nosotros analicemos esto. A ti no te ha tocado sufrir lo que sí sufrió nuestro autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te vas a desanimar? ¿Por qué vas a perder de vista la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué vas a dejar de servir al Señor? ¿Por qué vas a dejar de hablar del Evangelio a las personas que hay a tu alrededor? ¿Por qué? ¿Por el error de un hombre? ¿Por el pecado de una persona? ¿Por el mal comportamiento de una congregación donde estuviste? No. Más bien piense, más bien analice que usted debe de, no importando si está sufriendo el vituperio de alguien, el señalamiento de alguien, saber que esto viene de parte de Dios para bendición suya. A veces es difícil entender eso. Mire para dónde va el escritor de Hebreos, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Los pecadores se contradijeron, pero todos ellos iban en contra de lo que Jesucristo es. Empezaron a decir que era enemigo de Israel, siendo que no hay nadie que quiera salvar a Israel como él. Dijeron que él estaba blasfemando contra Dios, siendo que no hay nadie que honre a Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Esa es la contradicción con la que se encontró el Señor Jesús y que produjo el sufrimiento para él, porque no lo supieron entender, no lo quisieron entender, y entonces tuvo que sufrir una contradicción de los pecadores contra sí mismo, contra él.
haciendo bien, le pagaron con mal, aunque en el nombre de Jesús, demonio, te prohíbo, no le jalen dedos ni nada, te prohíbo espíritu inmundo que afectes a ese hombre. No le van a jalar dedos, que eso son una gorería. Demonio, si estás ahí, por el poder de Jesucristo el Señor, te desactivo ahora, te desactivo de sobre esa vida, suéltalo, déjalo tranquilo, en el nombre de Jesús. Tranquilo, míreme acá, que el Señor tiene control de todo. Entonces, la situación está en que Él sufrió, pero nosotros no hemos tenido que sufrir. No desmaye, mire, ahí hay unos términos que dicen, ese combatiendo significa literalmente en agonía. Combatiendo significa en agonía, combatiendo hasta la sangre. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, estando en agonía contra el pecado, todavía no. Una de las cosas que quiere el escritor de Hebreos hacerle entender es esto, póngame atención. Si usted está peleando y no ha podido vencer contra el pecado es porque está peleando solo. Otra vez, si usted no ha podido vencer esa tentación y ese pecado es porque está peleando solo, porque alguien combatió hasta la muerte, Jesucristo el Señor, combatiendo contra el pecado. Y hay una noticia que yo le tengo que dar en esta mañana: venció. Y téngalo claro, hermano, cristiano que no haya podido salir de un pecado, cristiano que se vea reincidiendo en lo mismo y que ya esté desanimado y diga, no, yo para qué, hombre, yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? No has podido con eso, déjamelo a mí, yo ya vencí. El problema del ser humano es que trata de hacerlo en sus fuerzas, sí, y a veces, hermano, se confía más en el ayuno que en el poder de Jesucristo. Yo no le estoy diciendo que no ayune, falta que nos hace ayunar. Sin embargo, usted no puede confiar en el ayuno como lo que le va a sacar eso. No, el ayuno te pone en un estado especial, en un estado apropiado en la presencia de Dios, para que Dios obre, para que Dios corte ligaduras, destruya ataduras, cambie los pensamientos, se lleve herencias de maldición de nuestra vida. Pero es Cristo. ¿Es quién? Y la confusión está en que muchos cristianos durante mucho tiempo confiaron más en el ayuno que en el Señor, y entonces dejaban de ayunar un poquito y volvían a caer en la misma situación. Porque no es el ayuno, es Cristo a través del ayuno. Y si se confía más en el ayuno que en Cristo, ahí está el problema. Y el pecado del que habla, mire, hay dos clases de pecado. Cuando uno va al griego, está hablando de apostasía y está hablando de incredulidad. De esas dos cosas se está hablando. Incredulidad y apostasía. Ya vamos a ir en el desarrollo de este capítulo, lo vamos a ir mirando. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que no podemos caer en esto, en empezar a dudar de que Jesucristo es suficiente, Él es suficiente. ¿Cuál es el problema suyo? Jesucristo ya lo venció. Jesucristo ya lo venció. Y a veces, hermano, el cristiano se halla destituido, sintiéndose indigno, pensando que Dios ya no quiere nada más con él, que Dios se decepcionó. Yo ya le he explicado, ¿no?, que a Dios nadie lo puede decepcionar, a Dios nadie lo puede sorprender. Él ya sabe desde hace tiempo lo que usted va a decir dentro de media hora, mañana, lo que va a hacer en un año. Él ya lo sabe todo. Y si lo escogió a usted, no puede ser porque se equivocó, ¿o sí? Él no se equivocó. Solo cerciórese de estar aferrado de la mano del Señor. Y entre más débil se sienta, aférrese más. Y entre más errores cometa, aférrese más. Y búsquelo más y esté más en la presencia del Señor. Y si se mete en ayuno,
Que no sea, hermano, para ver televisión y en ayuno, pero alegando por ahí con ira. No. En el ayuno, en la presencia del Señor. Señor, haga conmigo lo que tenga que hacer. Haga conmigo lo que le plazca. Lo que quiera, Señor. Obra en mi vida con libertad. Estoy para ti. Soy tuyo. Así nos vamos a cuidar de que nuestra fe esté puesta en alguien más o en algo más que no sea Jesús. Es lo que él está diciendo en ese párrafo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué te tiene ahí aplastado? ¿Qué te tiene ahí desactivada? ¿Qué te tiene allí desanimado? ¿Qué te tiene? Lo que sea. Jesucristo ya lo solucionó. Él ya lo solucionó. Así es. Hay gente que pasan años y no se perdona el error que cometió. No, pues, tremendo, ¿no? Dios ya lo perdonó, desde que lo confesó y se apartó. Pero a ella o a él se le metió a la cabeza de que no, eso es imperdonable, pues para usted. Porque la Biblia dice que no hay pecado, aparte de un pecado que usted y yo no podemos cometer, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en adelante todo lo perdona el Señor. ¿Cuánto? Todo. Y es lo que tenemos que entender. Ahora, viene la parte, una parte que tenemos que saber entender muy bien, porque parece que pasara a otro tema y no pasa a otro tema. Empieza a hablar de algo, versículo número 5. No desmaye, dice en el capítulo 4, no desmaye, escúcheme. No se dé por vencido, puede estar fatigado, puede estar en agonía, levántese y camine hacia adelante, porque allá está la meta del supremo llamamiento, ¿sí o no? Y cuando dice ya habéis olvidado, dice ten cuidado de olvidarte deliberadamente. Esa palabra, ya habéis olvidado, significa olvidarse deliberadamente. Tomó una decisión de no acordarse más de lo que Dios hizo, de no acordarse más de las obras hermosas que ha hecho en su vida y empezar a echar para atrás, a desactivarse, a decir, qué pereza orar. Entonces dice el versículo número 5, y habéis, mire cómo lo vincula con lo otro, no dice punto aparte y ya habéis olvidado, no, dice y habéis, está conectándolo con lo anterior. No habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, 2 puntos, espérese, deténgase allí. Y habéis ya olvidaste voluntariamente el ánimo que te da el Señor todos los días. Exhortación significa ánimo, no es amonestación, no es regaño, no es reprensión, es ánimo. ¿Olvidaste voluntariamente que el Señor todos los días te da ánimo? ¿A cuántos el Señor lo anima todos los días? Uy, sí, ¿cierto? Uno en la mañana se despierta y se acuerda que tiene alguna situación por resolver y quiere al alma afligirse, y viene el Espíritu de Dios y le dice, no, mijo, tranquilo que yo lo ayudo. Y uno, más que vencedor, ¿sí o no? ¿A cuántos les pasa eso? Y habéis ya olvidado la exhortación, la palabra de ánimo, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Cómo así? ¿Y por qué empieza a hablar de disciplina? ¿Cómo así? ¿Por qué empieza a hablar de disciplina? Le voy a decir por qué. Porque mucha gente se desactivó, la gran mayoría de personas que se desanimaron, que volvieron atrás, que decidieron apartarse de la iglesia, de la congregación, y en últimas estar como asistente en una congregación, lo hicieron por una disciplina que Dios directamente les trajo o a través de una autoridad. No la entendieron, no la aceptaron, dijeron eso es injusto. Tenga mucho cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana, con una cosa que le pasa al cristiano. Al cristiano nacido de nuevo, es muy fácil que le pase lo que le pasa al pagano. El rasgo más fuerte del pagano, ¿sabe quién es el pagano? Los que han hecho discipulado nivel 1.
El pagano, sí, ese. El pagano es sencillamente el hombre o la mujer que percibe mucha injusticia a su alrededor. Y eso lo justifica para empezar a hacer cosas ilícitas, torcidas. Porque él percibe que el mundo es injusto, la sociedad es injusta, Dios es injusto, o porque no existe, o porque no se preocupa por lo que nos está pasando en esta tierra. Pero la percepción del pagano, el rasgo más fuerte en el pagano es su percepción de injusticia, que lo lleva a que se justifique de hacer lo malo. El traficante es un pagano, ¿sabe por qué? Porque él dice, no importa cuántos consuman, si yo no se las vendo, se las venderá a otro. Eso. El que roba, el que asalta, dice, no, yo no me voy a morir de hambre, yo me tengo que mover a ver qué pasa, porque si yo me quedo pensando que trabajando honradamente voy a ganar con qué mantener mi familia, no, ahí me muero de hambre, entonces me toca robar, me toca atracar. Esos son los paganos. Pero perciba esto, mi hermano, el cristiano muchas veces tiene el mismo rasgo del pagano y no lo deberíamos tener. Escuche, usted y yo deberíamos tener claro que en esta tierra no hay nada injusto. No es fácil. Llegar a esa conclusión y establecerla en su alma no es fácil. Su espíritu ya lo sabe. Tu espíritu y mi espíritu renovado en Cristo Jesús sabe y está convencido que en Cristo Jesús no hay injusticia. Que todas las cosas pasan por un motivo, con un propósito y por consecuencia de algo. Pero el alma lo resiste. Y entonces, cuando el alma resiste la justicia de Dios, el orden de Dios, lo primero que hace es empezar a decir que es injusto lo que está pasando. Y esa aseveración de que es injusto, no me merezco lo que está pasando, lo lleva a hacer lo malo. Lo lleva a hacer lo malo. Porque no acepta la disciplina de Dios, no acepta la disciplina que directamente de Dios viene o a través de una persona, de una autoridad. Se lo voy a poner más fácil. Cuando un pastor, cuando un ministro detrás de esta atril, en esta tarima o en cualquier otra tarima, empieza a decir, es que mis jefes son injustos, y empieza a dividir la iglesia, es que de tal parte son injustos, los que me mandan a mí son injustos, me piden demasiado, me exigen demasiado, me reclaman, me regañan, me van a disciplinar y eso no es justo. Ese cristiano en ese momento le está pasando lo que está describiendo Hebreos capítulo 12 allí. Tomó la percepción de un pagano de que todo es injusto, óigame, y de que Dios no tiene autoridad para defenderlo. Medite esto, medite esto. El cristiano no debería tener nunca, no debería aceptar nunca la percepción de injusticia. ¿Sabe por qué? Porque creer que un hombre sin el permiso de Dios está enseñoreándose de mí, está afectando mi vida para mal y que muy posiblemente la va a destruir, aunque Dios no quiere eso, pero que ese hombre de todas maneras lo está haciendo sin el permiso de Dios, es asegurar, es aseverar que ese hombre que se enseñoreó de alguno de nosotros, subió al cielo, amarró de pies y manos al Señor, le puso una venda, una cinta grande, ancha en la boca para que Dios no hablara, y volvió a bajar del cielo a enseñorearse de usted. ¿Puede ser eso posible? No. Entonces, ¿qué pasa si un hombre se enseñorea de mí? ¿Qué pasa? Diga conmigo, Dios se lo permitió. ¿Qué pasa si un hombre se enseñorea de usted? ¿Qué pasa? Diga conmigo, Dios se lo permitió. Revise su alma. Revísela, porque cristianos, y le estoy hablando de los que le enseñan a usted, pastores, con esa percepción de injusticia, en un púlpito diciendo no es justo que me traten así. He trabajado todos estos años en este lugar y mire cómo me pagan, y si se dejan salir una lagrimita por ahí,
Entonces el humanismo en la iglesia, el almita de los cristianos, sigamos al pastor, al rebelde, al que se va, y con él se desgracian. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí o no? Sé que para su alma no es fácil, pero le tengo que decir eso. Eso es, a esa clase de personas le está hablando el escritor de Hebreos. Sepa y entienda que el reino de los hombres está gobernado por Dios, y que el que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios viene, lo guarda, lo protege, lo guía. El que camina en el capricho de sus emociones, de su voluntad, hace lo que quiere, tendrá que sobrellevar las consecuencias de sus decisiones, de su voluntad humana. Pero usted, hermano, que ha decidido no hacer nada sin el permiso de Dios, sin la confirmación de Dios, usted no tiene nada que temer. Le digo, usted no tiene nada que temer. Y cuando alguien se quiere enseñorear de usted, agache la cabeza. Entonces Dios va a tener un motivo para defenderlo. ¿Sí o no? Eso le está diciendo el Señor a través del escritor de Hebreos. Oiga, ¿por qué se pone así? Mire a Jesús, mírelo. Mírelo, usted no ha tenido que padecer hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Obsérvelo, imítelo, hola. ¿Ah? ¿O es que ya se cansó de la disciplina? Ah, entonces, ¿cómo? Sí, puede ser que usted esté pasándola mal y se haya desanimado y tenga un peso encima que no lo deja avanzar y hasta haya llegado a la incredulidad, porque hay personas, hermanos, que se les está leyendo la Biblia, pero están tan heridos que ni a la Biblia le creen, solo por no justificar el hecho de que es justo lo que les está pasando. No, hombre, la Biblia dice no, incrédulo. Ahí está el pecado que incluye la palabra en ese capítulo 2. Ahí está el pecado, incrédulo. ¿Por qué no entiende que el reino de los hombres es señoreado por Dios? Que solo aún los pecadores, hermano, aún Satanás tiene que pedir permiso. Mire, él hizo lo malo, sí. Tengo derecho, sí. No puedo negar la ley establecida por mí mismo, dice el Señor. Él hace lo malo, Él es tu servidor. Trátalo como las leyes te lo permitan. Pero el Hijo de Dios, el que confesó sus pecados y ahora sabe que es justificado por la sangre de Cristo. Dios no, mire, escúcheme, Dios no va a dejar en manos del diablo a ninguno de nosotros. Eso sí se lo aseguro. Si nos portamos mal, Él mismo, papá, nos va a pelar la nalga y nos va a dar vara en la cola, si es que lo tiene que hacer. Y si nos tiene que disciplinar, Él mismo lo va a hacer. Pero usted no puede empezar a resistir eso, no puede empezar a decir que es injusto, que yo no sé por qué. Hermano, qué cosa tan tremenda el hecho de yo haber decidido de no publicar el pecado de los servidores desde el púlpito. Escuche, hermano, por la dificultad del ser humano, por la falta del entendimiento de lo que le estoy enseñando, a veces es difícil, hermano, guardar silencio y mantener en reserva el pecado de un servidor. Porque el servidor peca personalmente como debe de ser, se le corrige, se le instruye, se le establece un proceso de restauración donde sea libre de eso que puede ser algo que reincide en su vida, pero se disciplina. Se le dice a la persona, esté 3 meses sentadito, no haga nada, no haga ningún trabajo ministerial. Ay, hermano, y llegan los cristianos de banca, escuche, y llegan los cristianos de banca. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y usted por qué no ha vuelto? No lo hemos visto allá en el púlpito cantando, tocando. No lo hemos vuelto a ver dando consejería. ¿Qué pasó, hermano? Y como él todavía percibe que eso es medio injusto, entonces dice, no, yo no sé, hermano. A veces hipócritamente dice, el Señor, pero yo no sé. ¿Pero cuándo va a volver a servir? Yo no sé, el pastor. Entonces empiezan los hermanitos, ay, hermano, pero porque como conocen es el servicio de ese hombre, de esa mujer,
no conocen lo que está pasando por dentro. Entonces le dicen, ay hermano, pero es injusto que un hombre de tanto servicio, una mujer de tanta bendición como usted esté ahí sentado, ahí sentada. No puede ser. Es injusto. Y entonces ya la gente se empieza a meter en problemas, enfocando sus baterías contra el director del grupo o contra el pastor. Ay no, el pastor, ¿qué le pasará? Ay, injusto, injusto. Y con un obrero en la ciudad de donde vengo me pasó. Estuve a punto, hermano, en el púlpito de decir, el hermano fulano está disciplinado durante tanto tiempo por tal cosa. Eso no me gusta, hermano. Pero se fue moviendo una cosa tan horrible que ya era un grupo que el hermano, que pobrecito, que cómo así, que es injusto. Claro, es un hombre de mucha bendición, pero necesitaba la disciplina y él no la recibió como debía ser. Empezó a decir, no sé, yo no sé, y agachar la cabeza como pobrecito, ¿no? No sé. Imagínense, que no sabía él por qué estaba disciplinado. Entonces lo llamé y le dije, mire, le doy hasta el próximo domingo. Dígale a las personas que le han preguntado por qué está disciplinado, dígale la verdad de su disciplina o lo digo yo en el púlpito. Porque la gente se va confundiendo, hermano. La gente se va confundiendo. ¿Pero qué? Como están acostumbrados a que se denuncie el pecado desde el púlpito, y no siempre es bueno. Si usted se puede corregir sin que la iglesia lo mire así. Porque muchos en la iglesia no están preparados para saber que el que falla se puede levantar y se puede restaurar, ¿no? Muchos lo vuelven tabú, lo apartan y empiezan a decir, ¿cómo es que ese volvió a servir después de tanto tiempo? Si ya lo hizo, si ya... No saben lo que es la restauración de Dios ni el perdón. Entonces le dije, en una semana empezaron a acercárseme los hermanos, ay pastor, que vea que yo le quiero pedir perdón, que el hermano ya me dijo porque estaba sentado, ay sí, yo estaba más confundido, yo estaba más confundida, yo estaba como cargado con usted pastor, por la injusticia que estaba cometiendo con el hermanito tan bueno, tan bonito, tan lindo. Entonces uno debe ser muy claro y muy sincero y muy real. Si esto vino es para mi bienestar, aunque no me gusta, se llama disciplina, me desactivaron del servicio, listo, lo voy a tomar de Dios, de parte de Dios, con alegría, sabiendo que soy hijo, porque si no eres hijo, Dios ni te mira. Eso es lo que a mí me alarma, hermano. A mí me alarma que en una congregación una persona esté pecando desde hace tanto tiempo y Dios ni se interese por juzgar ese pecado y por sacarlo a la luz. Eso me alarma. Cuando yo veo en una congregación que hay una persona pecando de años, y Dios no ha sacado eso a la luz, a mí lo que me indica eso es que los que están alrededor de ese pecador disfrutan de ese pecado. Y entonces Dios los deja tranquilos con su disfrute. Y que muchos de ellos no son hijos. Y que esa obra puede ser que no sea una obra de Dios. Mire lo que dice, antes de que me meta en un problema con usted por lo que digo, se lo dice la Biblia, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pare ahí. La palabra disciplina en el griego significa entrenar a un niño. El que necesita disciplina es inmaduro, es niño, hay que disciplinarlo. La palabra disciplina en el griego entonces significa entrenar a un niño, educar, disciplinar por castigo, aprender, corregir, enseñar. Educación o entrenamiento, corrección, eso significa la palabra disciplina. La gente hace sus fechorías en las iglesias, diga conmigo aquí no. La gente hace sus fechorías en la iglesia y entonces cuando los descubren se larga.
permítame usar ese término, se va, huye a la disciplina y se mete a otra iglesia a hacer lo mismo. Porque él dice para sí mismo, no necesito disciplina, es injusto que me van a sentar. Parte de la disciplina es la vergüenza. ¿Qué? Parte de la disciplina es tener que entrar a la congregación con la cabeza agachada y esperar al que lo quiera saludar, porque como hay maduros y hay maduros en medio de la iglesia, hay quienes no lo van a saludar porque se contaminan, no saben que él ya se corrigió, ya se arrepintió y está en ese proceso de restauración, no, entonces mucha gente, y otros lo van a llamar y a decirle, ¿usted qué hace aquí? Pecador, pecadora, ¿usted qué hace aquí? Pero esas personas que no aceptan al que cometió un error, ellos no creen, son incrédulos, no creen que Dios restaura. ¿Usted cree que Dios restaura? Y esas personas, si fueran sinceras, les diría, yo soy mejor que vos porque a mí no me han pillado, a vos ya te pillaron. Pero dicen, no, es que usted hacer eso, mire. Pero la persona, hermano, que ha entendido la palabra y sabe que Él fue puesto allí, que allí está su futuro, agacha la cabeza y sufre, no va a sufrir hasta la sangre, no se preocupe. Sufre padecimientos por el pecado, porque pecó y ahora está sufriendo la disciplina y el menosprecio de muchos que le dicen, haga para allá, no se arrime con, oiga hermano, en el tiempo donde todo se sabía desde el púlpito, hermano, usted no volvió a ver al hermano fulano porque es un adúltero, un multiadúltero, es así, así, asá, y todo el mundo, el que estaba sentado junto a él lo miraba y se paraba, no me va a contaminar. Y el tipo ahí doblado, tal vez convencido de que Dios ya lo había perdonado. No, hermano. La iglesia tiene que entender que si hay disciplina para alguien, eso es un indicativo de que es hijo. Es hijo. Dios no se preocupa por el que no es hijo. Si no es hijo, lo deja, que viva su vida. Por el contrario, es tan bueno Dios que al que Él sabe, porque Él todo lo conoce, Él sabe que nunca se va a arrepentir, Él sabe que nunca va a aceptar al Señor Jesús, hasta le da facilidad de que disfruten esta tierra de cosas materiales, porque sabe que por los siglos de los siglos estará padeciendo, por la eternidad estará sufriendo. Pero si tú eres hijo, pórtate bien. Porque si no te portas bien, Dios te garantiza que te den la nalga para que te corrijas. Y es algo mire, es algo, un punto más que me enamora a mí del Señor. Yo cometo un error y Él ahí mismo, me lo hace saber. Ahí mismo, hermano. Y es lo que yo le digo al Señor, Señor, que yo no vaya a cometer un error y que no pase nada como que yo no fuera hijo. No, que inmediatamente venga la consecuencia para corregirme, para apartarme. Hola. Porque el que no es hijo, hermano, la disciplina es el privilegio de los hijos. Así como la liberación es el pan de los hijos, la disciplina es el privilegio de los hijos. Yo le he contado algo y a veces me gustaría contarle otras cosas, pero me gusta afianzarme en algo que le he contado, por eso casi siempre tomo el mismo testimonio, conociendo muchos. Cuando el terremoto en Armenia, bajaron muchas personas que quedaron sin hogar en Armenia. Entre ellas vinieron una familia, un hombre dueño de un supermercado, lo estableció allá en la ciudad de Tuluá. Y él empezó a ir a la iglesia. Hizo todo, se bautizó, lo hizo todo. Pero con el tiempo, este hombre dejó de ir a la iglesia. Algo así le hicieron, lo miraron mal, le dio una gripe y no lo visitaron, y la persona inmadura toma eso como injusto y no vuelve. Él no volvió, el pastor lo visitó, nosotros que éramos como allegados lo visitamos, dijo que no quería, que él por allá no volvía.
Y yo empecé a esperar, Señor, ese hombre va a volver. Así te toque disciplinarlo, va a volver. Me imagino que ahora los clientes no le van a volver. La mente de uno recién convertido, ¿no? Teníamos yo como un año y medio de convertido. Señor, ahora sí. El tipo siguió prosperando, agrandó el supermercado. Tomó en arriendo la casa enseguida y amplió el supermercado. Empezó a tomar licor y el negocio le prosperaba. ¿Y yo qué? Y por allá dijo públicamente que se había comprado un revólver porque... ¿Y yo cómo? Señor, ¿y entonces usted qué? Un día estaba orando y el Señor me dijo, ¿sabes por qué no atiendo a fulano? Así me dijo, atender, como un padre que atiende a su hijo, ¿sí o no? ¿Sabes por qué no atiendo a fulano? Le dije, no, Señor, ¿por qué? Yo estaba esperando que usted lo vuelva a la iglesia. Me dijo, no lo voy a volver. No lo atiendo porque él no es mi hijo. Eso me lo explicó todo. Le dije, no, pues ya. ¿Ya? Solo cuando es su hijo, usted está pendiente de él. ¿Sí o no? Y solo cuando lo ama, usted lo corrige y lo disciplina. Si no lo ama, hermano, que haga lo que quiera. Dale eso para que no llore. Pero se va a chuzar, no importa, que se saque un ojo. Pero que no llore. Dios no es así. Dios no es así. Él nos está educando, entrenando como a niños. Es que esa palabra disciplina ahí en ese versículo significa entrenar a un niño. Educar, disciplinar por castigo. Eso significa. Entonces dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Y cómo me reprende Dios? Bueno, algunos cristianos hemos percibido la disciplina directa de Dios. Sí, pero otros cristianos la han tenido que ver es a través de otro, a través de otra persona, a través de una multa por haber evadido impuestos. Eso es disciplina. A través de problemas por haber tomado decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Eso es disciplina. Pero acepte la disciplina con sencillez de corazón, con la alegría de que eso te está identificando como hijo. Asuma la disciplina, hágala, pásela, entrénese, corríjase, capacítese, madure. ¿Sabe? En esto de la madurez, hay este tema nos da para tantos temas. Yo en el caso de la madurez, yo en mi vida cristiana llegué a creer que la unción del Espíritu Santo y el entendimiento de la palabra maduraban una persona, y no. La unción del Espíritu Santo, el poder, los dones no maduran a nadie. Conocí, hermano, hombres usados por Dios, mujeres usadas por Dios, en una inmadurez tan impresionante. Impresionante. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ese siervo tuyo, 7 días de ayuno, 10 días de ayuno, 12 días de ayuno, 14 días de ayuno derecho, y nada, ese temperamento tan terrible, esa inestabilidad del temperamento, con esa facilidad que miente, con esa facilidad que se compromete y no cumple. Y el Señor me dijo una vez, le toca madurar, pero semejante ungido le toca madurar. Porque el Espíritu Santo no madura a nadie. Yo maduro cuando identifico que soy un inmaduro. La Biblia dice que el niño dejará de ser niño en el tiempo señalado por el Padre. Y el tiempo señalado por el Padre es ya. ¿Qué? ¿Y cómo? Conociendo los principios bíblicos y reemplazando eso que tiene ahí en su corazón por principios bíblicos. Ejemplo, un inmaduro es aquel que
que percibe como injusticia todo lo que le pasa que no va de acuerdo a su gusto. Ese es un inmaduro. El inmaduro es aquel que le pasa algo y busca culpables. Busca culpables, sí. Entonces, sorprendieron la hermanita haciendo lo malo. Hermana, se le ha dicho que mientras esté dando la clase no se ponga a chatear. La hermanita la sorprendió y en su informe, como es su deber, dijo, la hermana fulana, mientras estaba dando la clase, estaba chateando por el teléfono y no puso cuidado, no puso atención, cometió un error. Entonces el director, la directora de ese grupo la llama y le dice, hermana, usted va a tener que estar 5 días sin dar clase para que se acuerde que le hemos pedido que no manipule el teléfono en los momentos en que está desarrollando su clase. ¿Usted cree que una persona madura, sí, comete el error? Primero es difícil que lo cometa, pero si lo cometió, agacha la cabeza y le dice, sí hermana, es verdad, sí hermano, sí director, directora, es verdad. Le pido perdón a usted y le pido perdón a Dios, porque eso no es un comportamiento de una mujer que conoce al Señor. Y si se acerca a la persona que ella sabe que la denunció, se acerca para abrazarla y decirle gracias, ya, porque le está haciendo posible la corrección. De verdad, el hombre maduro, la mujer madura, está agradecido con el que lo corrige. De verdad, no es una pantomima, no es una hipocresía, de verdad está agradecido. Si no, no se le acerca. Pero la persona inmadura, ahí mismo, se le arrima, se le acerca. Entonces, ¿qué? Contenta, pues. ¿Por qué, hermana? Pues ya me hizo disciplinar. ¿Ah? Culpa suya. ¿Se da cuenta? ¿Sí ve cómo se le levanta a uno en el ministerio el mismo diablo? Ese es el inmaduro. ¿Cómo va a madurar esa persona? ¿Por la unción del Espíritu Santo? No. ¿Por los dones de Dios? No. ¿Por el ministerio? No. Hasta que no se ponga a leer que en la Biblia dice que todas las cosas vienen de Dios para el cristiano. Todo viene de Dios. Y sobre todo, la disciplina y el castigo no viene de otro, sino de Dios. Porque si por Satanás fuera, te aplaudiría los errores y te haría convencer que están bien, que así te tenés que portar y que cada vez que hagas un error es porque eres poderoso y todo el mundo se tiene que aguantar lo que hagas. Si al diablo le fuera posible, él haría eso. En cambio el Señor no, el Señor dice, error, corrección, mijito, tenga. Error, corrección. Error, entonces una persona madura es aquel que ha tomado principios bíblicos y los vive. Dice, no, yo no puedo tomar esto del hombre. Al contrario, ese hombre me ama, esa mujer que me denunció me ama, para que yo me corrija y no siga por caminos torcidos, desagradando a mi Dios, y al final vengan consecuencias terribles. Esa es la persona que empieza a madurar. Toma principios bíblicos y los reemplaza por esos principios que tenía dentro de sí. Vea, que quisiera, óigame, el inmaduro quiere que todo el mundo le tape. El inmaduro quiere que todo el mundo guarde silencio, que todo el mundo calle y que todo el mundo le dé una palmadita. Eso sí hace el diablo, una palmadita, fresco, chino, fresco. Usted me tapa y yo le tapo. Par de demonios en esas personas. ¿Seguro? No, seguro. Es verdad. Dos personas que se confabulen a hacer lo malo, entonces el uno le tape al otro, entonces, uy, se te quedó tal cosa. Sí, pero usted sabe que usted me tapa y yo le tapo. Sí, tranquilo. Son demonios en esas personas, hermano. Porque eso lleva al desorden, y el desorden es una obra directamente del diablo. El caos es directamente del diablo. De Dios viene el orden, la disciplina, la autoridad. ¿Quién dice amén a eso? Hoy le estoy diciendo cosas que a mi alma nunca le gustaron. Y tuve que obligarla a creerlas y a establecerlas como parte de mi vida. Porque si no, hermano. La disciplina viene para tu bienestar. ¿Estás pasando un problema? ¿Estás en una situación difícil? Quiero decirte que si te sientes hijo, si te sientes hija, esa es disciplina, consecuencia de lo malo que hiciste, de la mala administración. Óigame, de esa mala administración con ese esposo, lo trataste, lo cantaleteaste, te le negaste mucho tiempo, ahora chupe, mija. Yo que me he portado tan bien, yo nunca le he sido infiel a ese hombre y mire, se largó y me dejó.
Sí, pero ahí en la casa le hacías la vida a cuadritos. Le dañabas la tranquilidad. Te le negabas cada vez que querías. No lo servías. No lo respetabas. Dios te está disciplinando. Juetecito. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. ¿Algún hijo en este lugar? Hágame pasito, papá, que yo aprendo fácil. Así me decía Daniel y así aprendí yo a decirle al Señor. Hágame pasito, papá, yo aprendo fácil, yo aprendo fácil. Si tiene que llegar a la vara, hágame pasito porque yo aprendo fácil. ¿Usted también? Oremos más bien. El tiempo se nos acaba. No, el tiempo no se acaba, se concluyen los espacios. ¿Sí o no? ¿Pero está aprendiendo o no? Qué bueno que el Señor nos enseñe, hermano, porque ese es el propósito de todo, aprender para empezar a corregir cosas. Mire, si usted escucha y no corrige, no está haciendo nada. Pero si usted escucha y corrige, déjeme decirle que su futuro va a ser mejor. Porque uno quisiera que el futuro cambiara. ¿Usted quiere que cambien las cosas que está viviendo? Cambie usted. Cambie las cosas que hace, porque si sigue haciendo lo mismo, le va a seguir yendo lo mismo. No hay problema. Pero si empezamos a corregir cosas, Dios nos va a bendecir mucho más. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.